bendiciones. Damos gracias a Dios que nos da una oportunidad más de continuar con este proceso de formación. Gracias a cada uno de ustedes por su compromiso, por su esfuerzo, porque hemos entendido que Dios se merece lo mejor. Por eso creo que cada uno de ustedes está estudiando con entendimiento, está viéndose sus videos, leyendo sus manuales y llenando sus tareas. Eso es importante, porque eso habla de nuestro nivel de compromiso. Hoy quiero hablarles sobre un tema que espero que les edifique de una manera muy especial, y creo que en la clase anterior hablamos sobre la comunión del Espíritu Santo y qué importante que nosotros cada día podamos trabajar en cultivar esa relación íntima, en mantener cada día una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Hoy entonces estaremos hablando del fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Podemos muchas veces tener una lucha. Creo que es el desafío más grande de cada creyente, es su carne versus el fruto del Espíritu Santo. Por un lado, ¿verdad?, el Espíritu Santo que ahora está en nosotros y que cada día quiere revelar o manifestar lo de Dios en nuestras vidas, lucha de alguna manera con la carne que por otro lado quiere llevarnos al pecado, quiere llevarnos a la tentación, a la concupiscencia. Dice Gálatas el capítulo 5, el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Encontramos aquí entonces esa lucha entre nuestro hombre, podría decirle nuestro hombre espiritual, que cada día quiere buscar a Dios, cada día quiere adorar, leer la palabra, mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Pero por el otro lado está la carne, que nos indicia o nos lleva a hacer lo malo delante de Dios. Y dice esta palabra que no satisfagamos los deseos de la carne. Quiere decir que entonces la carne se alimenta. O sea, yo puedo cada día alimentar la carne, dejarme guiar o seguir por ella, y de esta manera entonces tendré una vida contraria a esa vida espiritual que Dios desea. Porque dice, los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. El mayor problema de la gente no son los demonios, es su carne. Satanás no es omnipresente y no tiene demonios para todos, pero todos sí tenemos carne. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás no puede estar en todos los lugares y Satanás no puede quizás dominar o controlar a todo el mundo. Pero el enemigo más grande que nosotros como creyentes, como hijos de Dios tenemos, no es Satanás, porque de hecho es un enemigo derrotado. Es un enemigo al cual Cristo nos entregó victoria sobre él. Pero tenemos un enemigo mayor que es nuestra carne. Es ese hombre, o ese viejo hombre, ¿verdad?, que quizás todos los días está tratando de buscar aquellas cosas que hemos decidido dejar. Entonces hay una lucha, y esa es la verdadera lucha que el creyente tiene. No es contra Satanás, sino es contra la carne. ¿Por qué? Porque es entonces cuando satisfacemos nuestros deseos de la carne y comenzamos a pecar, que entonces Satanás puede tomar dominio sobre nosotros. Es muy peligroso que nosotros le demos las riendas sueltas a la carne, porque entonces nos puede llevar a una vida llena de cautividad y de pecado. Si practicamos las obras de la carne, no heredaremos el reino de los cielos. Esto es contrario al Espíritu Santo y a nuestra voluntad que reside en el alma. Tenemos que entender que todos tenemos carne y espíritu. El problema es ver a quién satisfacemos, pues el Espíritu siempre, la verdad, está presto, pero nuestra carne muchas veces es débil. Y sucede quizás cuando llega la noche, que quieres orar, pero tu carne quiere dormir. Quizás quieres hacer un ayuno y has dispuesto en tu corazón buscar a Dios a través de un ayuno y oración, pero tu carne quiere comida. Siempre el deseo del Espíritu va a ser en contra de la carne y el de la carne contra el Espíritu. Pero ¿qué es lo que va a ser más fuerte en ti? Lo que alimentas más. Si nosotros alimentamos más nuestra carne, entonces seremos cristianos carnales o personas que manifestamos las obras de la carne. Pero si por el contrario cada día buscamos mantener una comunión con el Espíritu Santo, entonces manifestaremos la vida de Dios en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces encontramos que cuando tenemos esa vida con el Espíritu Santo, vamos a manifestar unos frutos. Y está hablando entonces que el primero de ellos es amor.
¿Qué es lo contrario del amor? El odio. Muchas veces nuestro corazón se llena de odio, de amargura, de resentimiento cuando le damos lugar a la carne, ¿verdad? Quizás alguien te hace algo que te ofende o te daña, y entonces el enemigo quizás quiere motivarte a que sientas amargura, a que sientas odio hacia esa persona. Qué importante entonces, cuando nosotros podemos entender que tenemos que dejar a un lado a esas cosas y dejar que el fruto del Espíritu Santo, del amor, se manifieste. Otro es el gozo. Se supone que el cristiano debe mantener gozo, no amargura, no frustración. Si en tu vida hoy el gozo no es una realidad, pídele al Espíritu Santo que hoy llene tu corazón de gozo. Otro es paz. Qué hermoso cuando nosotros podemos aprender a reposar y hallar en el Señor esa paz. Cuando de repente en un momento de dificultad o en un momento de adversidad llegas, oras ahí en tu habitación y comienzas a adorar, y el Espíritu Santo trae a tu vida esa paz, toda esa carga, toda esa aflicción se va. Creo que cada uno de ustedes ha experimentado esa paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces aquí encontramos cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Y qué bueno que nosotros aprendamos a tener templanza, a ser personas que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener control de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Vemos que en esta escritura que acabamos de leer en Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Por lo que al desarrollado el fruto debe manifestarse en todas las áreas. Debemos cada día manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Salmo 1, versículo 3 dice: son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Los frutos toman tiempo y es importante entender que cuando nosotros, como leíamos o estudiábamos en la clase anterior, tenemos esa comunión con el Espíritu Santo e invertimos tiempo en que el Espíritu Santo vaya tomando control y señorío de nuestras vidas, alimentamos cada día esa vida espiritual, entonces vamos a manifestar en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Los dones son instantáneos porque es Dios que lo da, pero el fruto no lo es, ya que debemos trabajar y esperar con paciencia para producirlo. Y esto es importante. Usted recibe un don, de hecho muchos dones se reciben aún por la impartición, por la administración, porque Dios los da, o Dios puede usar a un hombre de Dios para desatar sobre tu vida un don. Pero los frutos no, los frutos es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un ejemplo, por ejemplo, los discípulos salieron a reprender demonios y a sanar enfermos instantáneamente, pero al mismo tiempo pidieron que descendiera fuego del cielo. Los milagros no sucedieron al instante, aunque aún no habían dado el fruto del Espíritu. Por ejemplo, los discípulos salieron a reprender demonios y a sanar enfermos instantáneamente, pero al mismo tiempo pidieron que descendiera fuego del cielo. Entonces aquí vemos que los dones o la autoridad que el Señor Jesús les entregó a los discípulos comenzaron enseguida a usarla. Y de hecho, muchas personas eran libres y muchos eran sanados a través de los discípulos. Pero aún así, todavía en su carácter, habían grietas, ¿verdad? Y una de ellas es que en un momento en que se sintieron quizás desafiados, comenzaron a pedirle a Dios que enviara fuego para consumir a las personas. Ahí estamos viendo que muchas veces podemos manifestar un don, pero entonces el fruto del Espíritu Santo va a tomar más tiempo en nuestras vidas. Es importante entender que tenemos que ir madurando esos frutos. Quizás cada uno de nosotros ha experimentado que usted toma una fruta, la lleva a su casa y cuando está verde, tienes que esperar ese proceso de maduración para poder disfrutar de ella. Así mismo es con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo cada día vaya trabajando en nosotros para que al pasar el tiempo cada vez sea más notable y la gente entonces pueda sorprender y decir: wow, mira cómo Dios ha ido cambiando a ese joven, mira cómo Dios ha ido cambiando a esa mujer, mira cómo Dios ha ido cambiando a ese hombre. No podemos desesperarnos, simplemente cada día cultivar esa comunión con el Espíritu Santo, eso es importante. Dios busca fruto en nosotros, Dios busca fruto en nosotros. Y encontramos una historia que está en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo del 1 al 8, y dice así: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida.
Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí y yo me mantendré unido a ustedes, ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y me obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. ¡Qué poderosa palabra! Entender y saber que Dios espera un fruto de cada uno de nosotros. Quizás muchas veces la gente se convierte a Cristo y viene a la iglesia, pero no hay una evidencia en su vida notable que la gente pueda decir, wow, cómo ese hombre, cómo esa mujer ha cambiado. Quizás antes era una persona egoísta y ahora es generosa, que era una persona que era mala y ahora es bueno, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad, ¿verdad? Y podemos encontrar entonces que cuando comenzamos a manifestar los frutos del Espíritu Santo, la gente tendrá que decir, wow, qué maravilloso lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Y me encanta eso, ¿verdad? Un ejemplo, cuando Dios espera que nosotros tengamos un fruto de amor, y es que aprendamos a vivir amándonos. Por eso aquí en nuestra iglesia Río de Dios decimos que te amamos como eres. Y eso no es un eslogan, un refrán viejo que está por allí en un letrero, no. Esa es nuestra esencia como iglesia. Queremos amar a cada persona, porque creemos que primero Dios quiere que amemos a la gente y que dejemos que Él lo cambie. No estamos condicionados, no condicionamos el amor de Dios hacia las personas, así como Dios tampoco ha condicionado su amor hacia nosotros. Entonces, si en tu vida no hay evidencia de amor, y qué difícil a veces, o qué pruebas a veces Dios coloca en nuestras vidas para que aprendamos a mantener un corazón lleno de amor, cuando te ofenden, cuando te critican, cuando quizás te juzgan, cuando quizás hacen cosas que el enemigo trata de usarlas para dañarte. Es ahí entonces cuando tú decides mantener un corazón lleno de amor. Y cuando tú mantienes tu corazón lleno de amor, entonces no se va a ir el gozo. Y si mantienes el gozo, entonces vas a tener paz. Y cuando tienes paz, vas a aprender a esperar. Y cuando aprendes a esperar, entonces vas a manifestar en tu vida la benignidad, el ser bueno, el ser bondadoso. Quizás algunas personas antes de conocer a Cristo no éramos bondadosos, pero ahora somos bondadosos. Habla también de la fe. Quizás antes éramos incrédulos, pero hay una evidencia en nuestras vidas ahora, es que cada día le creemos más a Dios. Creemos en su palabra y creemos en su promesa. Mansedumbre, quizás era alguien... Antes éramos personas que nos airábamos con facilidad, explotábamos con facilidad, pero ahora, gracias al Espíritu Santo, podemos manifestar el fruto de la mansedumbre. Y Dios espera encontrar esos frutos en nosotros. Pero aquí Jesús enseña una clave. Una clave para manifestar fruto es mantenernos unidos al Señor. Por eso ese tema de hoy se entrelaza con el tema que estudiamos la semana pasada acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Porque ninguna persona que no tenga comunión con el Espíritu Santo puede manifestar los frutos del Espíritu Santo. Vamos a poder manifestar los frutos del Espíritu Santo cuando tenemos comunión con Él, cuando dejamos que Él nos llene, que Él nos sacie, cuando dejamos, ¿verdad?, que Él tome control total y absoluto de nuestras vidas. Entonces, y le permitimos a Él a través de la obediencia que cambie todo en nuestras vidas. La gente tendrá que ver lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Dice acá que Dios se encargará de quitar todo pámpano que no lleve fruto, pues Él nos puso para que fructifiquemos. La palabra es lo que nos limpia para lograrla. La Biblia nos ayuda a convertir el alma y eso sucede cuando vamos a exponernos ante ella para producir un cambio. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en nuestra alma, penetra en nuestras emociones. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, esa palabra va penetrando en nuestro corazón,
va cortando, va quebrantando las obras de la carne, va haciendo que esos yugos, que quizás áreas en nuestra vida donde quizás manifestamos cautividad, comenzamos entonces a ser libres por el poder de la palabra de Dios. Es interesante que aquí Jesús utiliza la palabra permanecer, permanecer. Para poder dar fruto tenemos que permanecer. Mucha gente en el camino simplemente dejan que lo desprendan del árbol, de la vid verdadera que es el Señor Jesús. Tienes que permanecer. Yo felicito a cada uno de ustedes que ha permanecido estudiando, está aquí en este tercer nivel, en estas clases finales de este tercer nivel, porque ha permanecido. Y que has permanecido en Río de Dios, que has hecho de Río de Dios tu casa. Qué importante es eso, que entiendas que Dios te trajo a esta casa para permanecer en Él, para que tú puedas crecer, para que todos los dones, para que los talentos, para que el propósito de Dios en tu vida se desarrolle y sobre todo que podamos manifestar en cualquier lugar donde Dios nos permita el amor del Señor. Permanecer es sinónimo de perseverar y tener constancia. Hay resultados que no se ven hasta que uno es constante. La clave no es comenzar, sino continuar hasta terminar. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos los latinoamericanos o los latinos es que nos cuesta terminar lo que comenzamos. Y es importante que en nuestras vidas seamos constantes, seamos perseverantes, porque de hecho la palabra del Señor enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar. El fruto es la evidencia de la salvación y Mateo 7:20 dice, así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Es importante entender que cuando una persona es salva va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Por el contrario, aquellos que no lo son, dicen que vamos a reconocer los que son mentirosos o que tienen una vida de hipocresía por la forma en que actúan. Qué importante que podamos entender algo, que el mensaje más poderoso que la gente ve en nosotros no es lo que enseñamos, sino es lo que hacemos, es lo que vivimos. Nuestras vidas es el mensaje más poderoso que la gente puede entender. Por eso que es importante que cada día permitamos que el Espíritu Santo, Él trabaje en nosotros. Y entonces así, con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, podamos testificar de ese Dios poderoso y ese Dios real al cual adoramos en esta casa Río de Dios. Es importante esto. Mientras no haya fruto en la vida de una persona, solo se puede decir que profesa una religión, pero no hay compromiso. A mayor cantidad de fruto, mayor respuesta a mis peticiones. La promesa del Señor de que será hecho lo que pidamos es para quienes son constantes y permanecen en Él dando frutos. Mientras más nos dejemos limpiar por la palabra y permanezcamos con Él, más sabremos cuál es su voluntad y pediremos conforme a ella. Qué importante que nosotros cada día entendamos que tenemos que dar fruto y que nuestro fruto es el que va a llevar ese verdadero mensaje a la gente. Mucha gente está cansada de religiones vacías o de gente que profesa una religión, pero que en su vida no hay un fruto. No hay una manifestación del amor, de la paz, del perdón de Dios en su vida. Iglesia, estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra familia. Que tus hijos puedan ver ahora que eres un padre nuevo, que ya no eres ese padre iracundo, ese padre mentiroso, que ya no eres ese padre borracho, que ya no eres esa madre chismosa o enojada, que hablaba groserías, que insultaba, que ofendía. Que tus padres jóvenes pueden ver que ya no eres ese hijo grosero, respondón, perezoso, sino que ahora están viendo en ti el fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo vas a ganar a tu familia? La vas a ganar por el testimonio. Cuando tu mamá, tu papá, cuando tus hijos, cuando tu esposa, tu esposo, cuando tus compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, pueden ver que tú eres una persona diferente ahora, porque ahora Cristo vive en ti y en tu vida, cada día, con cada acto, de la manera en que vives, de la manera en que haces las cosas, estás manifestando el fruto del Espíritu Santo. Así que te bendigo y te desafío a que esta semana y cada día de tu vida sigas trabajando en tu comunión con el Espíritu Santo y sigas permitiéndole al Espíritu de Dios que Él pueda
accesar a todas las áreas de tu vida y que el fruto del Espíritu Santo sea una clara evidencia de que